El día de hoy se da la reunión entre la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, con el presidente López Obrador, con Marcelo Ebrard y con Tatiana Cloutier. Es lo que se anuncia que será la videoconferencia del día de hoy. La primera observación es que, por alguna razón, quiero pensar que operativa, aunque viéndolo desde otra óptica, creo que John Biden empieza a tomar pequeñas represalias poquito a poquito, así como sucedió con el camarón, como ha sucedido con el cierre de la frontera y con otras cosas. Está empezando a apretar su relación con México, no favorable, por razones de no haber recibido el reconocimiento del actual presidente mexicano de su victoria electoral. Y también, en cierta medida, por el apoyo abierto, fusivo, notorio del presidente López Obrador al presidente Donald Trump cuando éste buscaba la reelección, inclusive viajando a Washington a hacer campaña a favor de él. Esto nos indica pues muchas cosas. La primera es que se baja el nivel de la interlocución al segundo nivel, es decir, será el vicepresidente de los Estados Unidos y no el presidente quien dialogue con el presidente de México y dos de sus secretarios, el canciller y la secretaria de Economía. Luego, los temas. Suena extraño lo que sucede en este caso. México sigue siendo, en materia migratoria, el muro de los Estados Unidos al contener esa masa de migrantes que entran por nuestra frontera sur, atraviesan la República Mexicana para ir a los Estados Unidos. El asunto es que eso pues ya lo veíamos como algo normal porque fue un acuerdo que hizo López Obrador con Donald Trump y funcionaba bien, y en cierta medida pues a los mexicanos nos conviene esa contención porque así no se nos llena el país también de inmigrantes que sabemos que no van a pasar a Estados Unidos, pero sabemos que muchos miles se van a quedar en México con las consecuentes molestias y daños que se generan en todas nuestras ciudades fronterizas. Aquí en Sonora, en Tamaulipas, en todos los estados como Chihuahua, Baja California, todos somos afectados porque se quedan miles de personas que no pueden pasar, pero lo peor, los que expulsan de Estados Unidos, yo no sé por qué no los expulsan por allá por Canadá o los mandan en avión o a ver cómo le hacen, los expulsan a México y ahí te le echas México, tú los atiendes, tú les das comida, ayuda humanitaria, tú gastas todo para que se puedan regresar a sus países de origen. Entonces el tema migratorio será importante en esta conversación del día de hoy, pero hay algo que no deja de ser quisquilloso. El presidente de México insistirá, porque lo anunció Marcelo Ebrard anoche, lo vi en la televisión, y hoy lo consigna la prensa nacional. México pedirá que se implemente el programa Sembrando Vida en El Salvador, en Honduras y Guatemala. Este es un programa mexicano para generar empleos, básicamente reforestar y hacer trabajos comunitarios, pero fuera de México, pedirlo para otros países. Entiendo un poco es la filosofía esa de que pues dales trabajo para que se queden en sus países y no vengan ni a México ni vayan a los Estados Unidos. Eso lo entiende cualquier niño. Pero la gran pregunta, ¿no tendremos pobres nosotros en México? ¿No tendremos necesidades como para poner ese dinero que pueda poner Estados Unidos en sembrando vidas en otros estados o ciudades de México? ¿No habrá la urgencia de reforestar y sembrar árboles en Oaxaca, en Guerrero, donde está el problema gravísimo de los que siembran amapola y los corren a machetazos a los del ejército porque se dedican a sembrar opio, a sembrar amapola, no a sembrar vida? ¿No será mejor ese dinero en Puebla, en Tlaxcala, etcétera, en los estados mexicanos más pobres donde podemos sembrar vida y generar empleos? Es una pregunta que me hago y no encuentro respuesta ni contestación, salvo que el presidente López Obrador ya haya caído en la trampa esa
bolivariana, como le llaman, de quererse erigir en una especie de líder internacional en Centroamérica y al rato en Sudamérica, haciendo cosas a favor de otros países, como ya lo ha demostrado con acciones cuando mandó dinero a Honduras, dinero del presupuesto de México a Honduras, y no se diga con la contratación de los médicos cubanos que vinieron a ayudarnos con el COVID. Vinieron, estuvieron unos meses y luego se fueron, pero se la pasaron a toda y les pagaron más que a los médicos mexicanos. Desde luego que en esta minicumbre, ya de segundo nivel, de segundona, entre Kamala Harris y López Obrador y sus secretarios, subyace el tema de que los petroleros de Estados Unidos, más de 180 empresas de las más poderosas del mundo en materia de hidrocarburos, le piden a Joe Biden su intervención ante el presidente López Obrador para llegar a un acuerdo sobre esta ley de hidrocarburos que está afectando dos cosas: el Tratado de Libre Comercio, el TECMEC, México, Estados Unidos, Canadá, y las inversiones norteamericanas en México que se han puesto en riesgo, se han detenido, están atoradas, de todos los que producen energía solar en México y que están totalmente bloqueados por la CENACE, por la Comisión Federal de Electricidad, por la Secretaría de Hacienda y por supuesto desde la cabeza, por el propio presidente de la República. Seguramente se comentará algo al respecto, porque esto ya elevó de nivel. Y algo que me llama la atención, me da cierta pena que el presidente de la República compre ese tipo de versiones, porque en la mañanera de ayer, una reportera de un sitio web, fíjese nomás, de una página web que se llama Contralínea, y no le estoy quitando la importancia que pueda tener Contralínea. Sé que maneja mucha información confidencial, saca tips, escándalos, de todo un poquito. Esta sitio web, a la hora de preguntarle al presidente, le dice que tienen evidencias en la empresa, en Contralínea, en el sitio web, pues vaya, que tienen evidencia de que Estados Unidos ha venido financiando a través de su embajada en México a mexicanos contra la corrupción. Entonces uno dice, pues si le están metiendo dinero para que se combata la corrupción, pues seguramente quien es el rey del combate a la corrupción, quien es el zar del combate a la corrupción, quien es el presidente anticorrupción en la historia de México, es decir, Andrés Manuel López Obrador, pues va a abrazar esta iniciativa y va a decir, qué bueno que le metan lana porque queremos acabar con la corrupción. Aunque ha dicho reiteradamente que esta ya se acabó, pero todos sabemos que no. Y entonces hace todo lo contrario. Dice que le pide a la reportera que por favor le dé la información. Es obvio que él no la tenía, porque va a poner una nota diplomática por la injerencia de los Estados Unidos en un claro intervencionismo en la política mexicana. Fíjense nomás. Y eso lo consigna hoy Reforma 8 columnas y sin duda pudiera ser. Plática de la cumbre en videoconferencia con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Qué lamentable que una versión ya se convierta en un escándalo internacional porque la da por buena. Y todo esto por el odio que tiene el propio López Obrador contra Claudio X González, que encabeza a Mexicanos contra la corrupción. Pero a veces uno se piensa, pues si tú estás luchando contra la corrupción y estás diciendo que todo lo vas a combatir, lo del pasado, lo del presente, que no vas a permitir ni una sola corruptela, y hay una organización que se dedica a eso, pero como no está contigo y está señalando actos de corrupción de tu gobierno, pues no quieres entonces que reciba ni apoyo, ni reflectores, ni nada. Y que va a poner una nota diplomática de queja. Y finalmente, pues está el delicado tema de las vacunas. Como todos sabemos, Estados Unidos el día de ayer ya llegó a 250 millones de vacunas y el presidente Biden anunció que para el 4 de julio el 100% de los norteamericanos que quieran, porque hay muchos que no quieren,
sobre todo algunos republicanos todavía insisten. El 4 de julio va a estar totalmente concluido el 100% de los norteamericanos vacunados, de todas las edades. Y eso es algo muy interesante. En México ya le llegamos al 10%, ya ahí vamos, insisto, a paso de burrito, despacito, despacito, pero ahí la llevamos. Ya llegamos a 13 millones de 126 millones de mexicanos. Sin embargo, el punto viene a que Estados Unidos nos regaló 2.5 millones, 2.500.000 vacunas de AstraZeneca, aquella que pusieron en tela de duda, pero que ya se comprobó que son buenas, que está bien, hay que usarlas. Nos regaló eso hace como un mes, que son de las que se están aplicando ya en todos lados. Sin embargo, México seguramente le pedirá más vacunas. Pero aquí viene lo interesante ya para finalizar. El gobernador de Nueva York anunció anoche que se hace la invitación a mexicanos, a latinos y a todos los extranjeros que quieran visitar Nueva York, que vayan a hacer turismo, pero que vayan a vacunarse, que serán bienvenidos, que se les aplicará la dosis esa que se aplica una sola vez, con tal de que sean vacunados, ya que si los turistas y los visitantes son vacunados, entonces también los neoyorquinos estarán protegidos. Vean la diferencia de la mentalidad, la apertura, la chispa, porque tiene 3 objetivos fundamentales: volver a la normalidad, practicar el turismo, reactivar el turismo y reactivar la economía. ¿Qué no podemos los mexicanos entender? Que si aceleramos la vacunación, reactivamos la economía y muchas otras cosas en México, entre ellos la normalidad. Pues parece que no. Pero si México quisiera, y parece que no es cuestión de dinero, porque ya anunció el secretario de Hacienda que tenía el dinero para comprar 126 millones de vacunas, entonces ¿por qué hijos de la tostada no las compran de inmediato? Las tienen y las aplican como locos con el apoyo de todo el mundo. Me ofrezco a ser voluntario, aplicar vacunas, acomodar conos, regalar aguas, lo que sea, como lo harían miles y millones de mexicanos que quieren recibir la vacuna, pero que quieren que su gente la reciba. Creo que esa es la mística de un país solidario que siempre ha respondido cuando hay graves problemas como los terremotos, los sismos, las inundaciones. Siempre jalamos y siempre respondemos. Pero el gobierno no quiere dejar participar a la sociedad. Quiere hacer todo solo. Pero ¿saben qué? Se le está revirtiendo. Porque todo el mundo dice que está toda la vacunación, pero muy lenta, con muchas deficiencias. Y la otra, ¿por qué gastar el dinero en tan solo 4 o 5 proyectitos por ahí en el sureste del país, pudiendo invertir realmente en la vacuna y no haciendo de esto una campaña electoral como lo está haciendo el partido Morena, que dice que va a donar parte de su presupuesto para comprar vacunas, cuando el dinero que recibe Morena es dinero que viene de los impuestos de los mexicanos porque se lo da el INE. Y además, la vacuna es universal, debe ser gratuita y es obligación del gobierno de México comprarla. Pero ya anunció el secretario de Hacienda que va a comprar los 126 millones. Entonces, ¿por qué un partido político está lucrando en plena campaña política con la vacunación? No se vale. Pues a ver cómo nos va con la Kamala Harris y con el presidente López Obrador el día de hoy. Ya lo platicaremos mañana. Saludos, gracias por escucharme.